suban por ahí, brinque para abajo, me rebala. ¡Asa! Yo se lo estoy diciendo, ¿no? ¿Y qué tú crees? ¿Y qué tú crees? ¿Y qué tú crees? With the arrival of the 20th century, Cuba's population became increasingly diverse as immigrants from different parts of the world arrived on the island. Los españoles fueron los que nos hicieron colonia, pero también estaban los chinos, estaban los africanos, y bueno, los ingleses también estuvieron acá. Entonces, las comidas, las bebidas, la música, los bailes, los colores de la piel, todo eso tiene que ver con esa mezcla étnica, esa mezcla de los abuelos, tatarabuelos y así hacia atrás, ¿no? Porque yo soy un negrito que me gusta la música cubana. Yo soy de Santiago de Cuba. Tourism was also on the rise, and the arrival of Prohibition in 1919 in the US created a boom for the young Cuban hospitality industry. Cuba, and specifically Havana, was now a destination where everything forbidden or frowned upon in the States could be indulged in. And it wasn't just for the elite. It was an affordable playground with bars, cabarets, and casinos. It was a decadent paradise just off the Florida coast. Prohibition fundamentally changes the way Americans drink. Instead of drinking beer, they begin drinking spirits. And they're either drinking them in speakeasies in all the major cities, or a lot of them are coming across to Cuba. But the drink they're beginning to consume over here is different, because it's made from this new light rum that Cuba is producing. You know, if you're stuck up there in a cold climate, you're wanting something which is big and heavy and rich. If you're down here and you're wanting to dance, that's the last thing you want. You want something which is new and light and fresh. Llevando la caña del campo a La Habana. No hay un bar en el mundo que sea capaz de hacer tantos daiquiris como hacemos nosotros. Tenemos que abrir el Floridita en tiempo, porque si no abrimos Floridita en tiempo, pues los clientes que están ahí pues te rompen la puerta. Porque hay muchas personas que viajan, vienen miles de kilómetros solamente para venir aquí y tomarse el daiquiri como una religión. Ahora te voy a explicar cómo se hace el daiquiri. Se coge la batidora, se le echa el azúcar, el limón, el marraquino y el ron. Se echa el hielo frappé y se bate en la batidora, se le adiciona el ron y se sirve una copa de cóctel. Y el daiquiri de limón, quien se toma uno, se toma un montón. The bartenders at Floridita certainly gave the daiquiri a place of privilege on the cocktail map. But the original recipe was created several years before. Surgió en las minas de daiquiri, no había que beber, solamente limón, hielo y ron, y surge este cóctel ahí. Batimos enérgicamente y Maracaibo, qué lindo baila usted, Maracaibo, qué rico baila usted. Y a disfrutar del daiquiri. Those drinks are delivered by this new light Cuban rum, which is suitable for these cocktails, which a lot of are initiated by American bartenders who are suddenly out of work because of Prohibition, and a lot of European bartenders who see an opportunity for employment in a city, Havana, which has got 7,000 bars opening. The one issue that this begins to create is the fact that there's less jobs available for Cuban bartenders. So that means they've got to get themselves organised. El primer club de cantineros del mundo está reconocido, así que fue el Club de Cantineros de la República de Cuba, que se fundó en el 27 de junio del año 1924. La ley seca hizo a La Habana la capital del cóctel, porque todas estas personalidades del mundo de la coctelería empezaron a visitar Cuba. Y nosotros, los criollos aquí, aprendimos mucho de ellos porque ellos trajeron su cultura de aquellos famosos cócteles neoyorquinos, ingleses y de otras partes del mundo, y ya nosotros teníamos nuestros cócteles cubanos. Y la asociación se organizó, creó su propio club de cantineros, cuyo objetivo fundamental era capacitar a los profesionales del bar en lo más desarrollado que había en aquel momento en la época, en cuanto a habilidad, en cuanto a destreza en el bar. Para mí, un cantinero es un artista. Un cantinero es un creador.
I standing in here? I'm standing in a blend of people, a blend of voices. The drink I'm consuming is a blend. The cigars are blended. The musicians that were playing behind me, it's a blend of different instruments. Bota lo malo a la mar, bota lo malo, bota lo malo, allá para allá. Ay, ay, ay. Un extranjero me dice, Teresa, ¿por qué la música de ustedes cubana gusta tanto en el extranjero? Digo, no, por la sabrosura, la cosa esta de nosotros. Dice, no. La música cubana gusta en el extranjero por su cubanía. Estos son espíritus de mis hermanos, de mis hermanas, de Maceo, de Martí, de Camilo, el Che, y de Fidel, que está allá arriba. Yo soy músico y soy percusionista. Si hay que tocar jazz cubano, por supuesto. La disfruto, la gozo. Si hay que tocar música brasilera, ay, qué rico. Pero cuando toco música cubana, no, ahí me pierdo ya. Ahí lo doy todo, me siento en el aire flotando. Soy otro, tengo 20 años. No, pero si la gente me dice a mí, Teresa, ¿qué edad usted tiene? Yo tengo 80, voy a cumplir. Dice, ¡80! ¡Ay, pero qué energía! Pero siempre bueno, 1, 2, 3 traguitos. Eso te calienta la sangre, ¿no? Y no sé, por lo menos a mí me da más imaginación. Eso me da inspiración. Yo no soy muy tomador, pero yo me tomo 3 traguitos hasta empezar. ¡Ah! El ron es la música nuestra. En los años 50, 60, todo el mundo quería imitar la orquesta cubana. Va a decir que Cuba es una potencia musical y entonces ha dado muy buenos músicos, muy buenos intérpretes a nivel internacional, como Celia Cruz, por ejemplo, Vicentico Valdés, muchos. And the better the music, the bigger the party. By the 1950s, Havana had become the party town for American tourists. No, de verdad que esa época era nightclub donde quiera. Y un swing tremendo. Tropicana, Habana Libre, el Riviera. También estuvimos en el Riviera trabajando. Aquí venía Nat King Cole, 1000 gente famosa para trabajar en Cuba. La Habana tenía de todo. A la cama temprano, ¿qué va? A la tarde. Y siguen tomando ron. En mi juventud era una persona que le dicen mujereo porque casi cada 2 o 3 días tenía una novia. Aquí, cuando tenía 33 años, le simpatizaba mucho a las muchachas.
Mi nombre es Orlando y este bar es visitado por mí desde el año 56. En las noches era muy divertida, muy concurrente. Había una vida noctámbula, pudiéramos decir. Cabaret, sala de juego en todos los hoteles, música, buenos restaurantes, buena comida. ¿Cómo pudiéramos decir? El dinero corría. When US prohibition ended in 1933, the mafia turned their attentions to gambling, and they managed to do a deal with Cuba's military dictator, Fulgencio Batista, which allowed them to run the island's casinos. This unholy alliance of the mob and the military was to rule Cuba for the next 25 years. Tourists continued to flood to the island, tempted by cheap travel and a unique blend of music, exoticism, and sensuality. Cuban culture was catching on. By the 50s, suburban America was dancing to mambo and cha-cha-cha, while sipping on daiquiris, presidentes, and Mary Pickfords. To the outsider, Cuba was an island in permanent party mode. However, the reality was very different. La mayoría de ese dinero que hacían esos negocios, por lo general eran personas que eran malversadores, eran corruptas. Había cerca de 1 millón de trabajadores desocupados. Mucha gente escasamente comían. El frío de tu cuerpo pregunta por mí. Los malversadores, los corruptos, los políticos te torturaban. Te sacaban las uñas, te daban electricidad en los testículos. Así a sangre fría. Y tuve la suerte que siempre tenía 2 pistolas, porque si me paraban, yo iba a vender mi vida muy cara. In Cuba, the gap between the poor and the elite continued to grow. The army suppressed free speech. The mob ran drugs and creamed off profits from gambling and hotels. Offshore corporations controlled the bulk of industry, and unemployment continued to grow. The conditions were ripe for revolution. By 1956, Fidel Castro and Che Guevara had gathered a force of guerrilla fighters to wage a revolutionary war. The movement spread quickly, encompassing radicals and the disaffected from all walks of life. In early 1959, Batista was forced to flee and the revolutionaries entered Havana. A new era had begun. Como en ese gobierno de Batista pues se mataban a los jóvenes, a los estudiantes, a los obreros, el pueblo pues no aprobaba aquello. Uno daban el paso adelante, se jugaban la vida como yo, como muchísimos se lo jugaron también, porque en aquella época no pensábamos en beneficio ni en nada. Es decir, existía un patriotismo. Se veía que había un hombre que se iba abriendo paso ante tantas dificultades y ante tantos militares y policías detrás de él. El circo de Fidel Castro fue surgiendo como un ídolo. A partir del triunfo de nuestra revolución en el año 1959, es que nosotros, la clase trabajadora, hemos sido considerados como verdaderos seres humanos, con salario decoroso, la salud la tenemos garantizada, la educación, no importa el sexo, garantizado, y salarios iguales tanto para uno como para otro. No hay ningún tipo de discriminación en ese aspecto. With the socialist outlook, the revolutionary government nationalized major industries and utilities, most of them foreign-owned, and began a process of land reform. The US retaliated with an embargo on Cuban exports, then broke off diplomatic relations and sponsored the aborted Bay of Pigs invasion. Cuba began to ally itself with the Soviet Union, a move which culminated in the Cuban Missile Crisis of 1962, when Fidel Castro gave them permission to deploy nuclear missiles on the island. Although war was averted, Cuba ultimately paid the price when the US imposed a full economic blockade on the country and the CIA made multiple failed assassination attempts on Fidel Castro himself. Financially and politically isolated,
Cuba needed to be strong and resourceful, and the Cuban people would have to fight once more. Nuestro país embotellado, un rayo de sol atrapado, siglos destilados en la historia de nuestro ron cubano, nuestra memoria. Los Estados Unidos dijeron, el pueblo si sigue a Fidel, pero si le metemos un bloqueo, el mismo pueblo es el que se va a encargar de tumbar a Fidel. Ese bloqueo durante tantos años indiscutiblemente ha afectado, pero no han podido tumbar a la nación ni a Fidel. Es decir, que una de las idiosincrasias de este pueblo es que es muy aguerrido. Atrapado, siglos destilados en la historia de nuestro ron cubano, nuestra memoria. Quiero tomarme un traguito de ron. Acompáñame, porque puede suceder que me emborrache esta noche, mujer.